Bienvenidos a la historia. En esta línea de tiempo podemos ver la historia de los imperios que la han gobernado. Comenzamos en la época antigua con el imperio egipcio y las dinastías faraónicas que datan del año 3000 a.C., ubicada en la parte nororiental de África. Hacia el año 1200 de la misma época, cobró fuerza el imperio hitita, y en el año 1030, Saúl es ungido rey de Israel, sucedido en el trono por el rey David, alcanzando su mayor esplendor durante el reinado de su hijo Salomón. Con la muerte de Salomón, se divide el reino unido de Israel y se establecen los reinados de Judá y el reinado de Israel por otro lado. En el siglo VIII a.C., surge el floreciente imperio militar asirio, que duró 2 siglos. En este periodo histórico, fueron tributarios de Asiria los fenicios, los israelitas y muchos pueblos de la Media y de Persia. Los asirios llegaron en su expansión hasta Egipto por el oeste y Persia por el este. En la región central, sur de Mesopotamia, teniendo su epicentro en la ciudad de Babilonia, se desarrolla con gran auge el imperio babilónico, que se divide en 2 etapas principales, separadas entre sí por el periodo de dominación asiria. Durante la segunda etapa gobierna Nabucodonosor II, quien es probablemente el gobernante más conocido de la dinastía caldea de Babilonia por la conquista de Judá y Jerusalén. Es tradicionalmente llamado Nabucodonosor el Grande. Actualmente en el Irak contemporáneo es glorificado como un líder histórico. Hacia el año 538 a.C., a menos de 25 años de la muerte de Nabucodonosor, cae el imperio caldeo a manos de Ciro el Grande, quien lideró la combinación de los ejércitos de Media y Persia. Fue el mayor imperio conocido hasta la época y se mantuvo por 200 años, hasta las conquistas de Alejandro Magno, rey de Macedonia desde el año 336 a.C. hasta que murió, curiosamente, en el palacio de Nabucodonosor II. Luego de las sucesiones del imperio macedónico, cobra fuerza el imperio romano, que se expande por todo el mundo hasta casi finales del siglo V. Durante esa época, nace el imperio bizantino, o conocido como el imperio romano de Oriente. Durante el reinado de Justiniano I, el imperio llegó al apogeo de su poder en el siglo VI con el objetivo de restaurar el imperio romano occidental. Junto a este imperio coexistió el imperio sasánida, conocido como el dominio de los iranios, haciendo referencia al segundo imperio persa hasta el siglo VII. Hacia el siglo VIII de nuestros tiempos se extienden por el norte de África, Oriente Medio y Asia los califatos, quienes promovieron el Islam en toda esa región, siendo esta aceptada como religión oficial hasta nuestros días. Hacia el siglo XI se expande el imperio selyúcida, impulsado por Seljuk, de donde proviene el nombre del imperio, e iniciaron un periodo de conquistas militares, primero por la región persa, de donde adoptaron su lengua y costumbres. El imperio selúcida poseía un poderoso ejército y una administración civil muy eficiente. Hacia el año 1095 comienzan las Cruzadas, una serie de campañas militares impulsadas por el papado y llevadas a cabo por gran parte de la Europa latina cristiana, con el objetivo específico inicial de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa. Estas cruzadas duraron casi 200 años, hasta finales del siglo XIII. Hacia el siglo XII, Saladino, siendo sultán de Egipto y Siria, con dominio en Palestina y otros territorios, extendió el Islam ortodoxo del sunismo, unificando la religión y la política de Oriente Medio, combatiendo y liderando la lucha contra los cruzados, ocupando de nuevo Jerusalén para los musulmanes y tomando Tierra Santa. A comienzos del siglo XIII, en el año 1206, Genghis Khan instaura el imperio mongol, siendo el imperio de tierras contiguas más extenso y el segundo imperio más extenso de la historia. En su apogeo, administraron las tierras desde la península de Corea hasta el Danubio, incluyendo a algunas de las naciones más avanzadas y pobladas de la época, como China, Irak, Irán y los países de Asia. Hacia el siglo XVI
llega a su auge el Imperio Otomano, de la mano de Solimán el Magnífico, quien fuera uno de sus grandes gobernantes gracias a sus predecesores. Ya en el siglo XIX, el colonialismo europeo se expande por el mundo entero y el Imperio Otomano se convierte en la República de Turquía. Allí comienzan a desarrollarse las naciones-estados. Para 1948 se funda el Estado de Israel y luego expande su territorio. Durante el siglo XX se sucedieron las independencias de muchos países ubicados en África, Oriente Medio y Asia. A lo largo de la historia, Jerusalén, la ciudad que Dios eligió para sí, y Bagdad, capital fundada cerca de la antigua Babilonia, han sido parte de los anhelos y caprichos de casi todos los imperios en la historia de la humanidad. Hoy viajamos hasta allí, al Imperio Babilónico, donde el pueblo hebreo fue llevado cautivo. La idea de hoy era hacer un viaje en el tiempo para hablar un poco del cautiverio. Y decidimos hacerlo, este viaje en el tiempo, y contar la historia de la humanidad a través de los imperios, porque ahí en esos 6 minutos que acabamos de ver está resumida prácticamente la historia de la humanidad y en cada una de sus etapas hubo un imperio. Y hoy hablamos de la caída de 2 imperios, del gran imperio del Reino Unido de Israel y el Reino Unido de Judá. Y si eran imperios teocráticos, ¿por qué se cayeron entonces? ¿Por qué desaparecieron si Dios los constituyó? Y porque justamente muchas veces nosotros desconocemos de que hay un imperio oculto que es capaz de doblegar aún al imperio más perfecto. Y este mapa que ustedes vieron hoy circula a través de Israel y de lo que hoy es Bagdad. Cerca de Bagdad, la capital de Irak, estaba la capital de Babilonia y todos los imperios a lo largo de la historia se disputaron esa zona. A nosotros nos afectaron más los imperios europeos, como por ejemplo el imperio portugués, que dejó aquí en Sudamérica una de sus mayores franquicias vigentes, que es el Estado de Brasil. También está el imperio español, del cual muchísimos de nosotros, los que nacimos en Montevideo, Buenos Aires, Paraguay, somos ex-súbditos de colonias españolas. También tuvimos influencia del Imperio Británico, que tuvo desde el año 1650 en adelante su famosa época de oro y que justamente fue uno de los que puso fin al Imperio Otomano, fundado teniendo gran auge de Solimán el Magnífico. Tengo una foto de la Guardia Civil Otomana en lo que es la policía central de lo que era la antigua Palestina, y después la misma policía en la misma Guardia Central vestida de británicos. Los británicos se expandieron y ya después de la Segunda Guerra Mundial perdieron fuerza y nace un imperio que hoy es el que determina prácticamente el rumbo del mundo, que son los Estados Unidos. Y yo no estoy haciendo una campaña antiimperialista, les estoy mostrando nomás que a lo largo de la historia siempre hubo imperios. Ahora, ¿quién motivó eso? ¿Quién motiva eso? ¿En qué nos afecta a nosotros en el 2014 eso? Muchísimo. ¿Cuál es el objetivo de un imperio? ¿Para qué existe un imperio? Para imponerse. Un imperio se impone. Y lo interesante de los imperios es que ellos, los imperios, determinan un montón de cosas sin pedirle permiso a nadie. Por ejemplo, ¿qué determina un imperio? Un imperio determina las creencias conforme a sus intereses. Señores, cuando acá había dictadura, a nadie se le preguntó qué modelo ustedes querían para que su país fuera gobernado. Se les impuso la democracia, ¿sí o no? Fue la única opción. Así hacen los imperios. ¿Por qué? Porque el imperio vigente de hoy dice que el modelo político aceptado es este. Y el mismo espíritu a lo largo de la historia. En época de Jesús se establecían, y si ustedes leen un poco de historia,
Poncio Pilato fue un encomendado por Roma. Él manejaba el modelo político de la época y al que se oponía lo clavaban en una cruz. Segundo, los imperios determinan la manera de pensar de una cultura, qué se acepta y qué no se acepta. Ahí en la ciudad de Bagdad se acuñó el Código de Hammurabi, que es el origen de la ley pagana, que determina un montón de cosas que hoy en nuestra sociedad siguen vigentes. Los imperios determinan qué está bien y qué está mal. Hay imperios que te dicen está bien que dos hombres se casen y está mal. Hay algunos imperios en algunos países, algunos africanos y otros asiáticos, que permiten que hombres mayores de 30, 40 años se casen con niñas de 8. Y eso es una aberración, son ultrajos, pero se permiten. Los imperios determinan la economía del mundo, determinan su moneda y sus reglas. ¿Cuál es la moneda que está de moda hoy? El dólar. Y nadie discute. Nadie se va a enojar si le regalás 100 dólares. Pero caete en Buenos Aires con 100.000 guaraníes. O andá de visita a San Pablo, como la primera vez que yo fui y tenía 500.000 guaraníes. Nadie me cambiaba. ¿Saben por qué? Porque el imperio determinó que la moneda corriente en todo el mundo sea el dólar. Y pone las reglas. Y no te pidieron permiso para eso. Los imperios determinan las leyes. Qué es legal y qué es un delito. Señores, antes era legal plantar cáñamo y de ahí se producían fibras para las telas, camisas con fibra de cáñamo que duraban 40 años. Mi abuelo en el año 50 tuvo una embarcación después que se casó. Todos los plásticos de su embarcación eran de fibra de cáñamo, duraban 35 a 40 años. Mi abuelo es de la época del cáñamo y de la hoja del cáñamo los muchachos fuman marihuana. Pero como había que matar la industria del cáñamo y hacer el renacimiento de la industria petrolera, el imperio dijo que el cáñamo es ilegal y que la gente tiene que usar petróleo. ¿Para qué? Para usar plástico, para sacar combustible. Entonces los imperios, a vos nadie te preguntó si estaba bien o estaba mal. En Estados Unidos hay gente que con el aceite de cáñamo procesado se está sanando del cáncer. Y a nadie le preguntaron, no te preguntaron si querías dejar eso que existiera o no. Te impusieron, es ilegal. La ley seca, el alcohol es ilegal, después fue legal, así son los imperios. Los imperios determinan los niveles sociales o niveles de influencia en una sociedad. Hay un montón de lugares que vos no podés ir, que yo tampoco puedo ir. ¿Por qué? Porque vivimos en un modelo imperial. Te dicen a qué tenés acceso y a qué no. Así era antes y así sigue siendo hoy en el 2014. Los imperios determinan el acceso al bienestar. ¿Por qué? Porque controlan tu economía. Y de muchísimas maneras determinan qué compras y qué no podés comprar. A qué tenés acceso y a qué no tenés acceso. Y yo les estoy hablando del espíritu de un imperio. Se los mostramos recién en 6.000 años de historia y ese espíritu sigue vigente hoy acá. Y 7, un imperio determina lo que puedes comprar legalmente o no. Y solo te dan opciones que a ellos le convienen. Señores, el 98% de los productos que se venden en una farmacia no están diseñados para sanarte. Si fuera así y tuvieras gripe, tendrías que tomar un antigripal y nunca más volver a tener gripe. Sin embargo, la gente circula por la farmacia todas las semanas. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica te da las opciones para paliar tu situación, no para que te cures. Pero es legal, son drogas legales, son drogas controladas, pero sigue siendo parte de un sistema que te impusieron. Esas son las cosas que determina un imperio. Y esas son las cosas con las cuales nosotros tenemos que lidiar. Ahora, ¿qué tipo de personas, en qué estado deja a la gente un imperio? Hice una lista rápida. Los imperios tienen privilegiados, son aquellos que se amoldan al sistema y obtienen
ciertos beneficios a cambio de seguir al pie de la letra el orden trazado por la autoridad imperante. Eso sí, si tenés una crisis de conciencia, te cortan todos los beneficios. ¿Por qué? Porque no tenés derecho a ser vos realmente. Porque cuando quieras ser vos y quieras decir lo que pensás y lo que te parece, tenés que decir, no. Acá las cosas se hacen como se tienen que hacer, no como vos pensás. Los imperios generan vasallos. Cualquiera que reconoce a otro por superior o tiene dependencia de él. Y esto traducido al español, yo le puedo asegurar que si ustedes hacen un autoanálisis en algún área de nuestra vida, estamos en esa condición. Los imperios generan tributarios. ¿Quiénes son los tributarios? Persona la cual está obligada a pagar a otro o a una entidad por encima de su voluntad y en ocasiones de sus posibilidades. Yo te puedo asegurar que si viene un inspector de Hacienda, ¿sí?, y te dice, usted tiene que pagar sus impuestos, ninguno de los que estamos acá nos vamos a hacer el simpático y le decir, yo no estoy de acuerdo. No voy a pagar mis impuestos. Te puede ir muy mal. Ese es el espíritu de un imperio. ¿Cuántos de los que están acá se pueden dar el lujo de no pagar impuestos? Podés evadir, es otra historia, pero voluntariamente eso tiene sus consecuencias. Es imperial. Los imperios generan personas pseudo libres, personas que tienen una libertad limitada, que por lo general no escogen qué límites disponen, sino que les son impuestos. Mañana es lunes. Mañana es lunes. ¿Cuántos de los que estamos acá podemos decir, mañana lunes me voy a tomar la mañana? Sin que eso afecte tu economía. Ahora, si sos un vago profesional, te puedes tomar toda la semana también. O si sos un mantenido de papá y mamá, tomate 2 semanas también. Pero si tenés responsabilidades, mañana lunes tenés que ir a cumplir con lo que el imperio estableció. Y no digo esto para que te enojes, es para que pienses por qué vivimos de la manera en la que vivimos. Porque este es un año donde se está hablando de libertad. Y la libertad se tiene que acuñar en el corazón. Y para eso primero hay que desnudar las razones por las cuales estamos como estamos. Los imperios generan personas de segunda categoría, personas que no gozan de todos los derechos u oportunidades existentes en una sociedad, comunidad o círculo social. Hay un montón de lugares que si yo voy y presento mi solicitud, no me van a dar ingreso. ¿Por qué? Porque no soy de esa clase social. Eso es una mentalidad imperial. Y por 2 últimas categorías, los imperios generan esclavos. Personas que no disponen de los elementos fundamentales para su realización y son utilizados por un sistema en condiciones subhumanas. Esto pasa en Paraguay y pasa en barcos en el océano abierto, en aguas internacionales, que trabajan durante 18 horas, duermen 6, haciendo zapatos que cuestan $1. Bajan en un puerto, venden su mercadería, compran insumos y se vuelven a embarcar. Esa es la mentalidad, así funciona este mundo. Ese es el espíritu del imperio que se mueve. Y por último, los revolucionarios. ¿Quiénes son los revolucionarios? Aquellos que están en contra del sistema, o sea, los antiimperialistas, pero que no han logrado identificar cuál es la llave para la verdadera libertad. No hace un tiempo atrás ustedes me vieron a mí vestido de revolucionario. ¿Por qué? Porque yo estaba en contra del imperialismo, pero después descubrí que el imperialismo es un espíritu que existió siempre y que yo no lo voy a cambiar, porque ya el Rey de Reyes y Señor de Señores le dijo que tiene los días contados. Ahora la clave está en empezar a ser libre aún mientras ese imperio funciona. Entonces, con toda esta situación, con todo este resumen, cada una de estas categorías entran en una sola palabra. ¿Saben lo que produce un imperio, gente? Cautiverio. Y ese es el tema de hoy, cautiverio. Y hablamos de Judá, del reino de Israel primero, que fue llevado en cautiverio. ¿Sabes lo que es el cautiverio? Es cuando te despojan de todo. Después el reino de Israel primero fue llevado a Siria. Después el reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia, despojados de todo. Y nosotros hoy en el siglo XXI, en muchas áreas de nuestra vida, estamos en cautiverio. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos falta considerar. Miren lo que significa la palabra cautiverio.
Privación de libertad en manos de un enemigo. Vida en la cárcel es la otra definición que tiene. ¿Y saben qué? Privación de libertad. Hay un montón de áreas en nuestra vida que tenemos que ponerlas a la luz de la libertad para saber si no estamos en cautiverio. Hablamos in extenso hace poco sobre el cautiverio que produce el ego. El ego te va a producir el mayor cautiverio interno, pero este sistema te quiere imponer sus reglas para que seas un cautivo, aunque andes con ropa de marca y que tengas un auto de lujo. Y Dios quiere que seas libre de eso. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, se escribió uno de los salmos más hermosos. Y de este salmo, una banda musical en la década del 70 hizo un hit que los volvió multimillonarios. El Salmo 137 tiene varias particularidades, entre ellas, que es un salmo que habla de dos cosas que son fundamentales de nuestra fe cristiana. Habla de Sión, que representa la presencia de Dios, el monte santo, y habla de Jerusalén, que esa es nuestra ciudad, desde la cual vamos a gobernar con nuestro Señor para siempre. Y estando ahí a orillas del río de Babilonia, ellos decían, ¿cómo nosotros podemos cantarle al Señor estando acá? Entonces ellos inspiraron el Salmo 137. Pero para darle contexto a este viaje en el tiempo, vamos a llamar a nuestro mensajero imperial para que nos lea el Salmo 137 y después vamos a cantar esta canción. Mensajero, mensajero. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían: cántenos un canto de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Oh Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque, si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me quede pegada al paladar. Señor, Señor, acuérdate de los días de edomitas en que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban, arrásenla hasta sus cimientos. Hija de Babilonia, que has de ser destruida. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. ¿Cómo cantarle al Señor canciones de alegría si estamos en cautiverio? O sea, ¿cómo? Nuestros carceleros nos pedían que estemos alegres y que cantáramos canciones de Sión. Pero ¿cómo? Vamos a colgar nomás el arpa en el álamo, porque no hay manera. Y hoy el espíritu, muchas veces que nosotros tenemos que sostener es ese. O sea, yo voy a venir acá, cantarle al Señor y me peleo con todo el mundo. Hay personas que vienen acá discutiendo en el auto y se bajan acá. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo te va? Y en el auto poco más que venías blasfemando el nombre de tu mujer o de tu marido. Y esas son las cosas que uno tiene que considerar. Porque ¿cómo cantarle al Señor después de haberte agarrado como perro y gato? Este no es un lugar para venir a salpicar tu ego de buena conciencia. Este es un lugar donde vos tenés que venir a confrontar lo que vos sos con lo que Dios quiere ser. Por eso que el espíritu de este salmo es espectacular.
Ahora, ¿dónde empezamos? ¿Dónde empieza este tema? ¿Dónde empezamos a dejar la cautividad? Y te quiero hablar de 3 cosas. En primer lugar, debo reconocer en qué áreas estoy en cautiverio. Recordá que cautiverio es cuando tu enemigo tiene las llaves. Y reconocer significa examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancias. Considerar, advertir o contemplar, confesarse culpable de un error o de una falta. Eso es fundamental, porque si no es muy posible que el cautiverio permanezca en tu vida durante muchísimos años. Podés venir acá, te podés ir a cualquier otro lugar, por más top que vos lo creas, pero podés seguir siendo un cautivo. A veces de tu ego y otras veces del sistema. Y siempre necesitas que alguien te muestre en qué área puedes estar cautivo. En segundo lugar, debo analizar qué creencias me tienen esclavo en esa área. Y acá viene el espíritu del imperio. ¿Quién se te impuso en tu manera de pensar? ¿Qué imperio te educó? Señores, nosotros fuimos educados por algún imperio. La Biblia dice que fuimos educados por el imperio de las tinieblas. La mayoría de nosotros, si tuviste padres de fe, te felicito. Pero si no, es muy posible que algún imperio, con alguna de sus multifacéticas caras, te haya educado. Inclusive el imperio de la religión produce las personas más nocivas para este mundo. ¿Por qué? Porque enseñan falsas doctrinas. Entonces vos tenés gente que le hablas de Dios y se brota. Entonces esa es una buena pregunta. A vos no te preguntaron si la educación que te estaban dando era buena o mala. Te educaron nomás. Te la impusieron. Te impusieron una manera de pensar. Y eso no es bueno. Otra pregunta dentro de este punto. ¿Quién te adoctrinó? ¿Cuál es el origen de tus creencias? Hay personas que creen más en cosas que traen de la infancia que en cosas que dice la palabra de Dios. Y acá te hago una pregunta, porque a nosotros nos encanta tener la razón. ¿Qué pasaría si tuvieras la razón, pero aún sigues equivocado? ¿Qué pasaría si aún teniendo la razón, todavía sigues equivocado? Es más, yo puedo juntar un montón de gente que tiene la razón y están todos equivocados. Señores, nosotros no estamos llamados a tener la razón. Lo nuestro es mucho más relevante que tener la razón. Lo nuestro es encontrarnos con las verdaderas creencias. Porque como nos enseñó Pecos, nuestro pastor, lo que crees lo vas a pensar, lo que pensás lo vas a hacer y lo que haces te va a dar resultados. Entonces para Dios muchas veces es irrelevante que tengas razón o que no la tengas. Y muchas veces las discusiones son por quién tiene la razón. Y en tercer lugar, debo enlistarme al mayor imperio que jamás haya existido. Dios quiere que cambies de bando. Y ¿saben qué? Un mensaje que muchas veces la gente piensa de que la religión está buscando pseudos adeptos. Y esa no es la propuesta de Dios. ¿Saben cuál es la oferta de Dios? La oferta de Dios es el imperio de la libertad. ¿Saben lo que significa? Que impere la libertad. Que eso sea lo único que impere, la libertad. Esa es la oferta de Dios. Hay mucha gente que piensa que Dios necesita. Yo te voy a decir algo. Vos no necesitas, Dios no necesita de vos. Esta comunidad tampoco, si vamos al caso, porque esta es la obra de Dios. No es la obra ni de Pecos ni mía. Esta es una obra de Dios. Somos nosotros los que nos tenemos que involucrar en las cosas de Dios. Y muchas veces venimos con la creencia equivocada a la casa de Dios. Y esta es la oferta de Dios. El imperio de la libertad. Porque una vez que vos comenzás a ser verdaderamente libre, podés empezar a creer lo correcto, a pensar lo correcto, y obviamente que vas a hacer lo correcto y tus resultados van a ser muchísimos mejores que antes. Nosotros estamos invitados a ser, no a formar parte, a ser parte del imperio que tiene en sí mismo la mayor expresión de libertad que jamás alguien haya conocido. Esa es la oferta de Dios. Cualquiera que te quiera convencer de una religión o algo por el estilo no va a tener éxito.
El convencimiento no funciona, señores. Dentro de cada uno de nosotros está la implícita necesidad de expresar de alguna manera la libertad. Y es aquí que está buena parte de la confusión. ¿Qué causas son las que uno defiende a veces? Hay personas que defienden sus creencias y que no las evalúan. Hay mucha gente que defiende lo que cree a muerte sin considerar que su creencia posiblemente está equivocada. Y aunque tengas razón, ¿qué te hace pensar que estás en lo cierto? Estar en lo cierto y las creencias van de la mano. Hay otras personas que defienden ideales políticos, tratando de expresar esa libertad interna. Y señores, esto es cautiverio, porque nunca vas a encontrar la verdadera libertad ni en tus creencias, a menos que sean las verdaderas, ni en tus ideales políticos. La semana que viene yo les voy a hablar de cómo funcionan los sistemas. Vamos a desnudar este imperio por dentro. Y ustedes van a ver y se van a dar cuenta y van a decir a la flauta al final. Y sí, parece que es un chiste para la televisión, pero es así. Señores, la política no va a cambiar muchas cosas, o por lo menos las cosas importantes no se van a cambiar desde la política. Las personas manifiestan su libertad a través de sus opiniones y tus pensamientos sobre las cosas en la vida. Hay mucha gente que piensa que es libre porque puede poner en el Facebook que no le gusta la cara de otra persona, o que se cortó la uña, o que está comiendo borí, o mandarle a la China a un político. Eso no es libertad, eso es un engaño. Eso es un juego de suma cero. 0 más 0 es 0. Eso no es libertad. Poner en el Facebook que vos estás en contra de esto, a favor de aquello, eso es un engaño. Estás en cautiverio. Más allá de que te parezca bien o mal lo que estás diciendo sobre ese punto, que puede ser cierto, que vos lo puedas expresar en una red social o en el medio de una plaza, eso no te hace libre. Tus cábalas. Me encanta porque ahora que todo el mundial, mis amigos, ¿sí? Son todos futboleros, todos tienen sus cábalas. Sus cábalas, las cábalas. La cábala, ¿saben qué? Es una creencia pagana. La cábala es una creencia pagana. ¿Qué te hace pensar que eso le va a afectar a un cuadro de fútbol que está jugando a 3.500 kilómetros de acá? Creencia, eso ¿sabe cómo se llama? Terafines, dioses caseros. Yo me hago de esa creencia y hago fuerza, y si las cábalas funcionaran, el mundo andaría mucho mejor. La cábala es una manera equivocada de expresar la libertad. Tus costumbres tienen que estar a la luz de Dios también, porque algunas de tus costumbres, o de las mías inclusive, no son una expresión de libertad. Un cuadro de fútbol, ser fanático de un equipo de fútbol tampoco es una expresión de libertad. Yo te voy a decir algo: cuanto más fanática una persona es de un cuadro de fútbol, es más cautiva. ¿De quién? De ese cuadro. Imagínense. Vos le decías a un cerrista algo y se ofende. Le decía a un olimpista algo y se ofende. ¿Cautivo? ¿De qué? De su club. Anda a hablarle acá a Charlie Boroso mal de River Plate. Él no se va a ofender. Es una persona madura. Hoy, hace 5 años atrás, te partía una escoba en la cabeza. ¿Entendés? O sea, ponete a pensar. La gente es cautiva de eso. Un título que dice que eres alguien, esa es una falsa expresión de libertad. El sistema te dice que tenés que ir a la universidad y hacerte de un título para que seas alguien. Mentira, vos ya sos alguien hace mucho para Dios. Pero el sistema te dice que tenés que ser libre, tenés que tener tu... Está bien, estudiar lo que te guste, pero eso no te va a hacer libre. Lo que puedas lograr, hay tanta literatura ahora sobre la logrología. ¿Saben lo que es la logrología? Es apuntar todo hacia los logros, resultadismo. Y yo te puedo asegurar que si vos apuntás a eso te vas a frustrar, porque es muy posible que muchos logros te cuesten cosas que vos no estás dispuesto a perder. O sí, y cuando las pierdas va a ser muy caro. Ahí tampoco está la libertad. La libertad tampoco está en la justicia humana. ¿Sí? Andate acá al Palacio de Justicia con una causa. Puede pasar entre 5 y 15 años, a menos de que la justicia se arregle. Esta semana antepasada atendí el caso de 2 personas. Se están rifando una empresa multimillonaria en la justicia. ¿Saben por qué? Porque no se ponen de acuerdo. No se pueden poner de acuerdo. Me dijo, ella me dijo, él me llevó, él me sacó esto, la otra me sacó lo otro.
Fueron a la justicia, la justicia humana esta les va a comer cruda a su empresa, de punta a punta, y van a perder todo. Y lo interesante es que vos le escuchás a esa gente y te dicen, no, porque Dios hará justicia. Imagínense. Y quiero resumir esto en lo que dice 1 Timoteo 6:11. Dice lo siguiente: mas tú, hombre o mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y acá es interesante lo que dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que Dios, esto, perdón, es interesante porque a veces los ateos no están informados. Yo era ateo, les cuento, pues me enteré de esto. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo, y atiendan lo que dice acá, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, o sea que alguien la tiene, que habita en la luz inaccesible, Él tiene acceso, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. ¿Saben lo que significa sempiterno? Sempiterno significa que tiene comienzo, pero que nunca tendrá fin. Ese es el imperio al cual nosotros pertenecemos. Esa es la oferta de Dios. Que formes parte del imperio de la libertad, que tiene fecha de inauguración, pero no tiene fecha de vencimiento. Y nosotros tenemos que tener cuidado con ese concepto de fecha de vencimiento. Porque en nuestra vida todo tiene fecha de vencimiento. Y hay mucha gente que le pone fecha de vencimiento a la obra de Dios. Y eso es un peligro. Y yo voy a ir luego allá hasta que. ¿Hasta qué qué? Y me voy a ir a la iglesia hasta que. ¿Hasta qué qué? Y ese es un espíritu que te impusieron. Es una creencia que te impusieron. El imperio de las tinieblas te metió creencias que vos las tenés que sacar de tu cabeza. Está muy de moda ahora salir del closet. ¿Conocen ese término, verdad? Y si no, buscan en internet. Yo te voy a decir algo. Hay algunas ideas que tienen que salir del closet de tu cabeza. No vos. No vos. Tus ideas. Que están. ¿Cómo está un closet? Está cerrado. ¿Y adentro qué hay? Hay cosas, pero ¿qué más? Pero el estado. ¿Siempre está la luz prendida? Está en la oscuridad. Salir del closet significa que saliste de la oscuridad. Hay creencias que te impusieron que tenés que sacarla de la oscuridad. Sí o sí. Si no, vas a seguir viviendo en cautiverio en esa área. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras. Dios no tiene drama con que seas rico. Metele con todo, no hay drama. Pero ser rico en buenas obras, dadivoso, generoso, atesorando para sí mismo un buen fundamento para lo porvenir. Y que echen mano de la vida eterna. Gente, este sistema no quiere que te vaya bien. Este sistema, este imperio que nos gobierna a nivel laboral, a nivel económico, a nivel de creencias, a nivel de maneras de pensar, en la sociedad. Vos te vas al gimnasio, te vas a tu trabajo, en todas partes está metido este concepto. Y toda esa información no sirve. La gente, la mayoría de las personas tienen creencias que alguien le impuso. Y tu trabajo muchas veces no es escuchar a la gente, escuchar a la gente. Pero antes de hacer propia una creencia, analizala, pensala. Agarra tu Biblia, lee dónde está esto, qué dice, es cierto. Y si no sabes, preguntar.
¿Saben por qué? Porque el sistema que nos rodea va a ser recontra imperativo para fundirte la vida. Este sistema no quiere que te vaya bien, este sistema quiere que te vaya mal, que sigas siendo cautivo, que estés así como estás hoy los próximos 30 años. Y si podés estar peor, mejor todavía. Debo ser consciente que este sistema me odia y no me da permiso para que me vaya bien. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. O vos te amigás con el imperio de la libertad o seguís siendo un cautivo del sistema. A lo largo de 6.000 años, todos esos imperios generaron muerte, desolación, tristeza, hambruna. De casi ninguno de todos esos imperios que vimos hoy, en esa línea de tiempo, generó algo bueno. Aún en el reino de David y Salomón se cometieron grandes atrocidades y la Biblia te las cuenta. Aún. Entonces tenemos que ser conscientes que este espíritu está acá vigente desde que empezó el mundo y sigue hoy. Ahora te hago una pregunta importante. ¿Para qué sirve la libertad? Ayer le pregunté a mi esposa y me dio una respuesta espectacular. La libertad sirve para casi todo, gente. La verdadera libertad. En primer lugar, para volver a creer en lo verdadero. A menos que vos seas libre, no vas a poder volver a creer en lo verdadero. ¿Por qué? Porque es como el esclavo. El esclavo vos le servís un plato de arroz. ¿Sí? Y le das la opción, ¿qué querés comer? ¿Arroz o arroz? Es lo mismo. Y así hace el sistema con nosotros. Nosotros tenemos que aprender a ser libres para poder elegir primero. A nosotros no nos preguntaron si queríamos democracia, si queríamos un imperio, si queríamos... Nos impusieron. Y así nos imponen todas las cosas. La libertad también sirve, ¿saben para qué? Para soñar. La libertad, la verdadera libertad sirve para soñar. Por primera vez en mi vida, la semana antepasada me senté y empecé a averiguar el precio del auto que a mí me gusta, que cuando me sobre la plata me lo voy a comprar. ¿Saben por qué? Porque empecé a soñar, no por lo que me impusieron, no conforme a cuánto dinero tengo en el banco o cuánto me falta. Empecé a soñar en libertad. ¿Y saben cuál es el problema? Que este sistema te impone una manera de pensar. No, eso no es para vos. Eso no está a tu alcance. Eso vale mucho dinero. No lo vas a poder mantener. Eso es para la gente rica. ¿Y sabes qué? Te imponen esa creencia y vos te la crees. Y te mantienen cautivo durante toda tu vida. La verdadera libertad te tiene que ayudar a soñar de verdad. Yo te pongo el ejemplo de un auto, que la verdad que es una cuestión ínfima de todos mis sueños. Yo tengo sueños mucho más grandes que un auto y una casa. Porque sin auto y sin casa sigo soñando. Y esos sueños están muy adentro mío y tienen que ver más que nada con gente, no con bienes. Tiene que ver con cómo yo quiero recibir a los hijos de mis hijas y por ahí tal vez a los hijos de mis nietos. Yo sueño con esas cosas. Y soñar con esas cosas tiene que ver con estar bien con el que está arriba. ¿Saben para qué sirve la libertad también? Ayer le pregunté a mi esposa y su respuesta fue esa. La libertad sirve para sonreír. Y digo, ¿cómo? Y sí, me dice. La libertad sirve para sonreír. Yo te voy a decir algo. Posiblemente en algún área de tu vida hay cautiverio. Y hay mucha gente que hace rato que perdió la capacidad de sonreír, pero de reírse de verdad. ¿Y sabes cuándo realmente sos verdaderamente libre en esa área para reírte? Cuando empezás a reírte de vos mismo y de las tonterías que vos haces. Esa es una buena señal de que estás dejando de ser cautivo. Y me decía mi esposa, fíjate, me dice, ¿cuánta gente no viene los domingos y nosotros sabemos que de lunes a sábado tiene que ir al gimnasio para reírse? Porque perdió la capacidad de hacerlo. La libertad sirve para eso también. La libertad también sirve, además de sonreír, para permanecer. Y esa palabra permanecer
tiene que ver con tu libertad. ¿Saben que en el imperio de la libertad, el mundo opcional se vuelve obsoleto? ¿Saben cuál es el problema? Que a nosotros nos impusieron una creencia sobre la libertad. Que si vos sos libre, vos podés hacer todo lo que vos quieras. Eso no es libertad, eso es cautiverio. Es como que a un esclavo le digas, mira mi hijo, dentro de la cárcel, haz lo que vos quieras, pero dentro de la cárcel. Y haz lo que vos quieras y ahí te arreglás con lo que vos hagas. Eso no es libertad, Señor, eso es cautiverio. Permanecer tiene que ver con que en el profundo sentido más propio de tu persona, en aquello que vos sos, vos decidís en qué vas a permanecer. Yo hace 15 años que he decidido permanecer al lado de una mujer. A veces yo le cuento a mis amigos del colegio y se ríen. Su pendena, loco. Jamás en 15 años, no te... Una cepillada, nada, pio. Vos sos trolo. ¿Por qué? Porque a ellos se les impuso esa manera de pensar. Ellos piensan que libertad es eso y para mí libertad es otra cosa. Para mí libertad es que yo teniendo la opción de hacer cualquier cosa, no la hago. ¿Por qué? Porque soy dueño de mi libertad y mi libertad vale demasiado para entregársela a otra persona. ¿Saben de quién es la libertad? ¿De quién es la libertad? ¿La libertad es de Dios? ¿Es de los demás? ¿O es de uno? La libertad es de uno. Y que vos la retengas y la conserves acá adentro, ¿sabes de quién depende? De vos y de nadie más. El mundo que me rodea, las personas que me rodean, mi esposa, mis hijas, mis seres más queridos, mis amigos, no tienen nada que ver con mi libertad. Mi libertad no es de mi esposa, mi libertad no es de mis hijas, mi libertad es mía. ¿Y saben por qué? Porque en esa libertad yo estoy conectado con el imperio de la libertad, que tiene que ver con el imperio del Señor. Y en ese imperio es que Dios se te quiere manifestar. ¿Para qué? Para que dejemos de ser cautivos. ¿Para qué? Para aprender a soñar, para aprender a gobernar, para volver a sonreír, para gobernar a tu ego. Y mientras no hagas eso, seguiremos en cautiverio. Ahora, dos cosas para terminar. Y vamos a cantar de nuevo esa canción que está espectacular. Número uno, que la libertad que exista en ti te permita elegir en qué camino vas a permanecer. Esa palabra camino significa manera de pensar. Que la libertad que vos tenés te permita elegir. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es esto. ¿Por qué es importante? Porque eso no determina solamente si permaneces, sino la calidad con la cual lo haces. Vos podés venir durante 10 años a este lugar y salir más seco que una higuera que nunca fue regada. Pero podés venir un mes a este lugar con la actitud correcta y te puedo asegurar que vas a crecer en un mes lo que mucha gente no crece en 5 años. Porque no está en permanecer, no está en que vengas a este lugar a calentar esa silla. Está en que vengas con la actitud ideal para decir, yo este domingo algo me voy a llevar. Este domingo un pedacito, una palabra de Dios para la semana me voy a llevar. Y yo les digo esto porque como yo estoy acá a veces encargado de enseñar, cuando a mí no me toca, ¿saben con la actitud que yo vengo? Este domingo hay una palabra para mí y yo me la voy a llevar. Es para mí y para nadie más y me va a hacer bien. ¿Por qué? Porque yo he decidido en pleno uso de mi libertad que esa palabra me va a funcionar. ¿Y saben qué? Dios es fiel.